Vamos a agradecerle la atención que tuvo con nosotros a Gabriela Sosa, quien es precandidata a diputada nacional por el espacio Libres del Sur. Ya hemos hablado en alguna otra oportunidad con Gabriela y bueno, y en este caso está obviamente haciendo su campaña, está construyendo su campaña porque, bueno, aspira justamente a ocupar una banca en el Congreso Nacional representando a la provincia de Santa Fe en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Gabriela, ¿cómo va? Sergio Ferreira de este lado. Hola, ¿cómo andas, Sergio? Muy bien, como vos decías, en campaña a full, difundiendo las propuestas, las ideas de Libres del Sur, que tiene como candidato a presidente a Jesús Escobar, a Marianela Lezama Cid como candidata a vice, y que me tiene a mí como candidata a diputada nacional. ¿Por dónde pasan los ejes de la campaña de Libres del Sur, Gabriela? Dos cuestiones prioritarias, algunas de ellas las planteamos ya también en la propuesta provincial que participamos junto a Carlitos del Prade, que tiene que ver con aquel espacio, también recuperando aquel espacio político que con Hermes Wiener supimos construir, que fue el Frente Amplio y que fue tan atractivo para una parte importante de la sociedad argentina, que es recuperar soberanía y vivir libres de violencias. Son, creo yo, las situaciones con las que nos encontramos diariamente en el país, pero particularmente te diría en la provincia de Santa Fe, ¿no? Una necesidad de recuperar nuestros recursos naturales, pero también de tener independencia económica, ¿no? Es decir, cuando hablamos de recuperar soberanía no es en términos abstractos, sino, por ejemplo, de que el Estado Nacional debería estar pagando la deuda interna, ¿no? La deuda con el pueblo y no la deuda que se construyó de manera fraudulenta, me refiero a la deuda con el FMI, y que luego se convalidó con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Creemos que es hora de recuperar soberanía económica, y que la primera deuda tenga que ver con resolver la precarización laboral, con fortalecer el sistema jubilatorio, con generar iniciativas que le pongan un límite a estos aumentos descomunales de precios que nos afectan tanto, que las mujeres puedan valorar, que se pueda valorar el trabajo que se hace al interior del espacio doméstico. Bueno, hay una cuestión muy importante, la recuperación de la soberanía económica que queremos llevar al Congreso. Y por otro lado, vos sabrás que mi militancia tiene que ver con el feminismo, con los derechos de las mujeres. Fui parte de la gestión de Miguel Lipschitz en las políticas de género de la provincia y, por supuesto, otros de los principales proyectos va a tener que ver con impulsar, en principio, acompañar el debate o insistir con el debate de la declaración de emergencia de género en violencia de género en la Argentina. Y una especial cuestión de Santa Fe que es, bueno, brindar herramientas para poder analizar mejor qué está pasando con la composición femenina en estas violencias, que ya la provincia nuestra, como ninguna otra, tiene más víctimas de violencias urbanas vinculadas a la narcocriminalidad que víctimas de femicidio, ¿no? Durante las elecciones provinciales fue la primera vez que formalmente y legalmente, si creo que es el término también correcto, se aplicó la paridad. Ya se había aplicado en algún otro momento, pero no tenía el marco de la ley. Y escuchaba algunas críticas de militantes feministas justamente decir que más allá de aplicarse la paridad, las candidatas que encabezaban esas listas eran pocas y que sigue siendo de alguna forma una demanda importante. ¿Esto puede aplicarse también a la política nacional, Gabriela? Bueno, claramente, si vos te fijás, hay una composición parlamentaria, te diría, que es la que más ha avanzado en cuanto a la participación paritaria de las mujeres, pero siempre hay algún vericueto, ¿no? Es decir, siempre hay algún vericueto, suele suceder en la Cámara, acá en nuestra provincia, en el Senado, donde los titulares en general son varones, en el país suele suceder también de esa manera, pero luego las fórmulas gubernamentales tienen a presidente y vice, la visibilidad de las mujeres
es desigual, te diría, todavía. Y aún más, no hemos avanzado, y ese es otro proyecto importante para trabajar en el Congreso. No se ha avanzado a la participación obligatoria por ley de manera paritaria en otros poderes del Estado, ¿no? Es decir, al menos en el legislativo tenemos ley de paridad. Aún con las dificultades para que efectivamente se concrete, hay una ley marco. En el Poder Ejecutivo no hay ley y en el Poder Judicial menos aún, en el orden nacional. En la provincia de Santa Fe está la ley, pero obviamente la garantía de composición de los gabinetes, siempre es una lucha de las feministas que estamos observando atentas cómo se van dando respuesta a esos derechos que vamos conquistando. Uh-huh. ¿Qué observación, qué crítica, qué, en todo caso, alguna coincidencia que se le pueda llegar a realizar a los gabinetes que justamente representan tanto las diversidades como las mujeres se puede hacer en Santa Fe y en la Nación? Mira, en ambos casos te diría que hubo un retroceso, primero en la mirada de género, ¿no? Es decir, y también en términos cuantitativos. En el orden nacional se achicó la cantidad de ministerios, mejor dicho, se achicó la cantidad de mujeres coordinando ministerios en el orden nacional. Y a tal punto de retraso que jefatura de gabinete la llegó a coordinar una persona antiderechos, como fue Mansur, ¿no? Es decir, que no solamente hubo un achicamiento en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Y en el orden provincial, te diría que hay también una dificultad, particularmente en algunas secretarías de mucha importancia, donde también tienen una mirada antiderechos, ¿no? Aparte de no ser paritarios los gabinetes, Secretaría de Niñez está coordinada por una persona antiderechos en la provincia nuestra. Digo, Patricia Escalvo es claramente un actor que depende de los círculos más cerrados de la Iglesia Católica. Y eso también condiciona la política. No te olvides que hace unos meses atrás tuvimos que estar las feministas atentas por toda una situación que se sucedió cuando grupos antiderechos raptaron a una niña para impedir un aborto legal. Eso tiene que ver, y de hecho los convenios de la provincia de Santa Fe en el programa de los 1000 días, por ejemplo, son con la Iglesia Católica. Bueno, hay ahí toda una cuestión que no solamente lo garantiza la participación de las mujeres, sino la mirada que tiene que estar acorde a los derechos que tenemos y tratar de, y en esa estamos siempre alerta, de impedir cualquier retroceso, ¿no? Pero ha sido complejo en el gobierno de Mar Perotti. Recién mencionabas la precariedad laboral y, bueno, como una forma de recuperar derechos para, bueno, lo que se puede llamar en algún momento la patria obrera. ¿Qué rol tienen las mujeres hoy en la patria obrera, en la patria que se levanta todos los días? En algún momento en la ciudad de Santa Fe también escuchaba a algunos candidatos y algunas candidatas hablar de que son las mujeres las que literalmente paran la olla en los comedores que hay en los barrios y que obviamente enfrentan de alguna forma la crisis social y económica que atraviesa hoy el país. Sí, está muy buena la pregunta. Cuando decimos que la deuda es con nosotras y nosotres, nos referimos a la especial desigualdad que nos atraviesa como mujeres, ¿no? Y también te diría que como disidencias sexuales. Una, y evidente, es que nosotras no tenemos reconocidas las tareas de cuidado, ¿no? Es decir, creo que fue muy notable en pandemia cómo se manifestaban en nuestra salud mental, esa carga de cuidado que es, te diría, casi exclusiva en las espaldas de las mujeres. Eso no es reconocido. Cuando digo reconocido puede ser con una valoración económica o reconocido para promover políticas que democraticen los cuidados, ¿no? De niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad que, bueno, tenemos que habitan en los hogares. Primer punto, eso no está reconocido, ni económicamente y tampoco está reconocido en las políticas públicas orientadas a su democratización. Tampoco está reconocido el trabajo de cuidado comunitario.
nosotras, y seguramente has hecho notas, en la pandemia tuvimos las compañeras de las organizaciones, no solamente que parar la olla en los lugares más precarios, sino que pusimos el cuerpo en una retirada del Estado, con los aislamientos y con todas estas cuestiones que en algunos casos fueron de excusa. Ahí estuvimos nosotras con el cuidado comunitario, tampoco reconocido todavía. Pero además de esto, pesan sobre las mujeres, y esto estadísticamente es así, brechas salariales o brechas de acceso a los espacios de decisión más importantes, ¿no? Y esto es así en la Argentina, y te diría que en el mundo todavía por el mismo trabajo ganamos menos o nos es muy dificultoso, hay muchos obstáculos para ser nosotras quienes estamos a cargo, te digo, algunos rubros más complejos, de empresas, de sindicatos, ¿no? Es decir, hay algunos rubros donde todavía no podemos ni siquiera llegar a la mesa de las decisiones. Y otra cuestión importante vinculado a esta desigualdad económica que pesa sobre nosotras es que como se nos dificulta también por esta carga de cuidado extra que te decía al principio, la mayor capacitación, poder proseguir para tener más credenciales académicas, también se nos dificultan los trabajos con salario con mayor jerarquía. Entonces, en general somos las más precarizadas, ¿no? Creo que ahí hay un combo de dificultades que tenemos nosotras, todo agudizado con este contexto donde pagamos esta deuda fraudulenta y no se paga la deuda externa. Y te agrego una cosita con esto. Si vos investigás, hay algunos materiales muy interesantes. También nos hemos convertido nosotras en deudoras domésticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mujeres entramos a tener deudas, pequeños préstamos para pagar las zapatillas y los útiles escolares al comienzo de las clases, y le debemos seguramente a un negocio que nos vendió las zapatillas en cuotas, o en algunos casos más extremos, a prestamistas que luego nos cobran intereses exorbitantes para devolver ese dinero, ¿no? Te hago un combo de la situación económica que es bastante compleja para nosotras. Quiero volver en parte sobre lo que mencionabas al principio. ¿Qué alcance tiene o qué significa, para hacerlo un poco más específico, la emergencia de género? Nosotras estamos pidiendo que, como en otras situaciones graves que se puedan atravesar en la Argentina, también se reconozca la gravedad de la situación de la violencia de género que estamos atravesando. Ayer justamente presentábamos un informe de lo que va del año, desde el 1 de enero hasta el 30 de julio, hubo 152 femicidios en la Argentina, ¿no? Es decir, y durante la última década no pudimos bajar de las 200 víctimas. En 10 años. Año a año matan a 200 mujeres o más por el solo hecho de ser mujeres, por odio de género. Cuando tenemos una dimensión de un problema en seguridad, cuando hay una catástrofe natural, cuando hay algún problema como puede ser la emergencia hídrica, agropecuaria, en seguridad, rápidamente el Congreso define: vamos a declarar la emergencia y vamos a tener recursos especiales que vamos a utilizar para tratar de abordar este problema específico. Bueno, pedimos lo mismo en el caso de la violencia de género. Pedimos exactamente lo mismo, que se reconozca el problema y que se determinen presupuestos especiales para poder abordar esta situación, y lo ponemos incluso con algunas herramientas concretas. Nosotros hoy en la Argentina no tenemos dispositivos electrónicos para varones agresores. Si los hay, tobilleras duales que se llaman, los hay para otro tipo de delitos, ¿no? En algunos casos narcotráfico y algunos otros. Pero no hay en la Argentina dispositivos suficientes para ponérselos a los agresores por violencia de género que han tenido sanciones graves o tremendas situaciones como puede ser intentos de femicidio. No tenemos recursos para que todas las localidades de la Argentina tengan áreas mujer cercanas a la casa de las mujeres. No tenemos recursos para que las organizaciones que están muchas veces, cuando el Estado no está, estén fortalecidas y acompañen las situaciones de violencia de género.
no tenemos la suficiente cantidad de fiscalías especializadas. Te estoy dando algunos instrumentos que nosotros planteamos en el proyecto de emergencia y que creemos que los datos claramente lo ameritan, ¿no? Recién mencionabas algunos de los puntos que tienen que ver con que, por ejemplo, no tienen tobilleras o algún dispositivo electrónico quienes han sido agresores en ese sentido. La estadística incluso marca que en el caso de femicidio, no sé en qué porcentaje altísimo, hubo denuncia previa de la víctima en este caso, con lo cual en ese sentido sería redundante caer sobre esa estadística. Mira, nosotros tenemos un problema en la Argentina y que por supuesto esto es una responsabilidad del Estado, que es que en este último informe nos dio que solo el 22% de las mujeres asesinadas había hecho una denuncia, ¿no? Y en general nos había dado más bajo, 18, 13 en algunos casos, es decir que del total de mujeres que fueron asesinadas, una pequeña porción llegó a hacer la denuncia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hay confianza en el Estado? ¿Por qué no resultan amigables y de confianza las instituciones del Estado? ¿Por qué digo esto? Porque se puede sancionar si hay denuncia. Si no hay denuncia, no se puede sancionar. Y no digo que siempre tenga que ser la detención o una tobillera, ¿no? Si hay otras variables que permite la ley. Pero evidentemente el tortuoso camino de la denuncia, las mujeres de acceso a la justicia, mejor dicho, las desalienta, recibimos poca información, no tenemos mucha claridad de qué hacer cuando me está pasando esto. Entonces creo que ahí hay una clave muy importante que es que el Estado tiene que tener todos los recursos informados, esos recursos tienen que coordinar entre ellos, entre los distintos niveles del Estado, en los 3 poderes del Estado, y tiene que ser una respuesta cercana y efectiva. Si eso no se da, y vamos a seguir dando vueltas, y cuando la situación llega a tal punto que, bueno, vamos a terminar asesinadas o con graves situaciones como es lo que está sucediendo en nuestro país. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, como siempre, muy amables.